¿Por qué el Señor a través de su iglesia ha mostrado tanto interés en volver a obtener el cuidado del templo de Kirtland? ¿Hay algo más detrás del templo de Kirtland que no sabemos? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos al nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. El día de hoy quiero compartirles algo que he compartido algunas cosas en otros videos. Sin embargo, haciendo esta presentación encontré cosas que no había visto. Y como la portada lo indica, vamos a hablar sobre Kirtland, específicamente el templo de Kirtland y su relación con la segunda venida. Primeramente vamos a iniciar leyendo esta cita de abril del año 2024. El presidente Nelson dijo: el templo de Kirtland tiene una importante seccional en la restauración del Evangelio de Jesucristo. Varios de los acontecimientos que tuvieron lugar allí habían sido profetizados milenios antes y fueron esenciales para que la iglesia restaurada del Señor cumpliera su misión en los últimos días. En esta conferencia, el presidente Nelson anuncia o recuerda que días antes la iglesia había vuelto a obtener nuevamente el cuidado del templo de Kirtland a través de una suma bastante importante de dinero y que públicamente fue comunicado a través de la comunidad de Cristo y de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sin embargo, es interesante, como dice el presidente Nelson, que muchos de los acontecimientos que habían sido profetizados milenios antes se cumplieron en el templo de Kirtland. Así que, si esa misión se cumplió, ¿por qué la iglesia, o mejor dicho, el Señor ha mostrado interés en volver a obtener el control total del templo de Kirtland y del resto de las propiedades? Esa pregunta la vamos a ir dilucidando, vamos a decirlo así, a lo largo de la presentación. Fíjense, primeramente quiero tocar este tema porque encontré algo interesante. Fechas de dedicación y aceptación del templo de Kirtland. Y ustedes se van a dar cuenta de algo interesante. Fíjense, el Elder Gon en un mensaje de marzo del 2021 que se llama La esencia de la Pascua de Resurrección, dijo lo siguiente: el domingo de Pascua de Resurrección, el 3 de abril de 1836, en la primera época de la restauración, el Jesucristo viviente apareció después de dedicarse el templo de Kirtland. Entonces, hermanos, en estas palabras del Elder Gon, podemos conocer que el 3 de abril, que fue el día en donde el Salvador apareció en el templo de Kirtland, cayó domingo, domingo de Pascua. Bien, en el manual de la historia de los santos de los últimos días, lección 13, manual oficial de la iglesia, dice lo siguiente: el domingo 3 de abril de 1836, una semana después de la dedicación del templo de Kirtland, el Salvador se apareció al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en el templo y lo aceptó como su casa. Entonces, el Elder Gon nos dijo que la aparición del Salvador Jesucristo en el templo fue un domingo y este manual nos dice que esta aparición del Salvador Jesucristo fue unas semanas después de la dedicación. Es decir, que si la dedicación fue domingo 27 de marzo de 1836, entonces el domingo siguiente, el domingo 3 de abril de 1836, fue la visita de Jesucristo. Hermanos, esto es un dato no menor. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso yo había pasado por alto este aspecto. Y en este canal yo he hablado ampliamente de la simbología de lo que significa el número 7. Y entre una fecha y otra transcurrieron
7 días entre la dedicación del domingo 27 de marzo de 1836 y la visita del Salvador Jesucristo el 3 de abril de 1836, junto a otros profetas o otros seres celestiales a entregar las llaves, ocurrieron en un transcurso de diferencia de 7 días. Y es bastante interesante, hermanos, porque vemos que el 7 está relacionado en muchos aspectos con la obra de la restauración del Evangelio y, por supuesto, sobre todo con estos últimos días. Ahora, fíjense esto adicional. En Doctrina y Convenio 109, que es la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith dice lo siguiente en los versículos 12 y 78 de la oración dedicatoria. Para que tu gloria descanse sobre tu pueblo y sobre esta tu casa, que ahora te dedicamos, a fin de que sea santificada y consagrada para que tu santa presencia esté continuamente en ella. Escucha, escucha, escúchanos, oh Señor. Responde a estas peticiones y acepta para ti la dedicación de esta casa, obra de nuestras manos que hemos edificado a tu nombre. Esta dedicación, como ya lo he mencionado, ocurrió el domingo 27 de marzo. Sin embargo, fíjense cómo él menciona la palabra claramente, te dedicamos y dedicación de esta casa. Es la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Y de hecho es la oración que se ha utilizado como modelo para el resto de las oraciones dedicatorias de los templos en nuestros países. Ahora, fíjense lo que ocurre en Doctrina y Convenio 110. Aquí se nos habla de la visita del Salvador Jesucristo al templo y de otros seres celestiales. Sin embargo, el versículo 7 dice el Salvador, porque aquí he aceptado esta casa y mi nombre estará aquí y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. La palabra aceptado, ustedes le pueden dar clic en sus escrituras eh, o verificarla, ya sea en sus escrituras físicas o en la biblioteca del Evangelio, y los va a llevar a Segunda de Crónicas 7, el versículo 16. Y dice lo siguiente, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, ¿qué aprecié yo a través de estos versículos? Fíjense, el 27 de marzo ocurre la dedicación. Sin embargo, 7 días después ocurre, vamos a llamarlo así, la aceptación, la visita del Salvador Jesucristo a su casa. Él dice, he aceptado esta casa. Y la escritura de Doctrina y Convenio 117 nos lleva a Crónicas, Segunda de Crónicas 7, y habla, he elegido y santificado esta casa. Es decir, podemos interpretar que el 3 de abril de 1836, con la visita del Salvador Jesucristo al templo de Kirtland, 7 días después de la dedicación, esa casa estaba siendo santificada a través de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo interesante aquí, hermanos? Que yo no he llegado a analizarlo tan de manera profunda, pero les hago una pregunta para que ustedes puedan analizarlos y quiero leer también sus comentarios. No sabemos, al menos yo no he llegado a conocer a través de una publicación, a través de un manual, si han ocurrido eventos luego de la dedicación, ya sea una semana o días después, en donde se conozca que el Salvador Jesucristo haya visitado esa casa para aceptarla. Porque lo que siempre hemos escuchado es que ocurre la dedicación. La dedicación. Bueno, y entendemos que es la casa del Señor, Él puede estar ahí cuando lo desee. Sin embargo, esto eh, tiene que ver con un modelo establecido por el Señor para dedicar y santificar sus casas. Es decir, primero se dedica
y luego él mismo la visita, la acepta y la santifica? Es una pregunta que me gustaría poder analizarla junto con ustedes y que me pudieran dejar en la cajita de los comentarios sus impresiones, porque es bastante interesante, hermanos. De hecho, muchas autoridades generales han hablado ampliamente de que la oración dedicatoria del templo de Kirtland es un modelo de las oraciones dedicatorias del resto de los templos en todo el mundo. Así que si este templo es un modelo, esto sería también un modelo. Primero la dedicación y 7 días después la visita del Salvador Jesucristo a esa casa para aceptarla y santificarla. Es bastante interesante y me gustaría, como les dije, poder conocer sus impresiones. Ahora, hermanos, quiero leer esta publicación del Church News en donde habla un historiador residente en Kirtland, Ohio. Y él dice lo siguiente: los extraordinarios acontecimientos reveladores de la restauración en Kirtland, Ohio, también fueron divinamente orquestados. Cuando se habla de la importancia de Kirtland, pienso en los acontecimientos del desarrollo de la Iglesia de Dios y desde el principio. Todo estaba planeado y la fecha fijada para la aparición del Salvador, Moisés, Elías y Elías el profeta, el 3 de abril de 1836. Fíjense las palabras interesantes de de este historiador que ahorita les voy a comentar quién es. Pero él dice, y yo estoy de acuerdo también con sus palabras, la fecha fijada ya estaba planeada, ya estaba divinamente orquestada. Así también como la fecha para la dedicación del templo del Lago Salado, así también como la fecha para la dedicación del templo de Palmira, yo creo firmemente que la fecha no solamente de la dedicación, sino también de la aparición del Salvador, esa Pascua de Resurrección, domingo 3 de abril, también había sido divinamente orquestada o planificada por el Señor y el Padre Celestial. Hermanos, ¿y qué puedo interpretar yo de la importancia que el Señor le da a estas fechas específicas? Si ustedes se dan cuenta, Moroni se le aparecía en el Cerro Cumora, se le apareció durante 4 años al joven José, el mismo día, el mismo mes. Entonces, al parecer, y es una evidencia que lo vemos a lo largo de los hechos de la restauración, hay un interés especial y hay un modelo establecido por el que el Señor elige ciertos días. Ahora, hermanos, yo creo, después de haberles hecho este comentario, que la fecha para la segunda venida, el Padre, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo ya también la han definido. Ya también está divinamente planificada y fijada. Entonces, como eso no lo sabemos ni lo vamos a saber, a menos que el Señor se lo revele a su profeta, ya como ocurrió con Nefi, en tercer Nefi, cuando un día antes le dijo, mañana vengo al mundo. Bueno, es la única manera, como dice Amos 3:7, que nosotros podamos ser guiados a través de un profeta. Sin embargo, hermanos, yo creo que así como el resto de las fechas de estos templos especiales de la era pionera han sido fijados y planificados celestialmente, yo también creo que la segunda venida del Señor, la fecha ha sido o está fijada también por el Padre y por el Hijo. De todas maneras, me gustaría también conocer tus comentarios con respecto a esto que te estoy compartiendo. A ver qué piensas. Este hermano, Carl Anderson, dice, en cierto sentido, Kirtland es un punto culminante en nuestra dispensación, porque antes de que pudieran venir tuvimos que formar la iglesia, tuvimos que tener el libro de Mormón, tuvimos que restaurar los sacerdocios y todo desde Kirtland ha estado implementando esas llaves recibidas. Creo que las circunstancias que nos trajeron a Kirtland fueron divinamente guiadas. Y efectivamente, hermanos, todas estas llaves que hoy disfrutamos para recoger a Israel en ambos lados del velo,
comenzaron o se restauraron, se entregaron en este lugar, en el templo de Kirtland. Este hombre, para que tengan una reseña de quién es, tras obtener un título de posgrado de la Universidad de Utah en 1966, la carrera de Anderson lo llevó a Cleveland, Ohio, donde se convirtió en una figura clave de la iglesia. Sirvió como presidente de estaca, representante regional y patriarca, entre otros llamamientos, y desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de amistades con la comunidad de Cristo y en el establecimiento de la iglesia en Kirtland, incluyendo la histórica aldea de Kirtland. A Anderson a veces se le llama Señor Kirtland, debido a su amor, investigación y escritos sobre la era de Kirtland en la historia de la iglesia. Esto es una reseña para que ustedes conozcan quién es este hombre del que hace poco les leí 2 citas. Ahora, hermanos, cuando el templo se vuelve a estar en el poder de la Iglesia de Jesucristo, vuelve a reabrir sus puertas para algunas visitas guiadas. Y casi el día de la visita, el lunes 25 de marzo del 2024, casi concuerda con la dedicación, el día y el mes del templo de Kirtland, porque el templo de Kirtland, como lo vimos al principio, se dedicó un 27 de marzo. Y estas puertas abiertas, o mejor dicho, estas visitas guiadas que ustedes ven en pantalla, esa primera visita ocurrió un 25 de marzo. Así que, a pesar de que es el mismo mes, varía por 2 días estas fechas. Ahora, quiero mostrarles algo que yo, hermanos, he podido compartirles a través de una serie de 3 episodios. Sin embargo, hoy quiero mostrarle a modo de recordar la importancia del templo de Kirtland y el papel en esta segunda venida, no solamente en la restauración de las llaves del sacerdocio. Hermanos, ¿por qué yo soy un fiel y cuando comparto, fiel a la idea, y me refiero de que estamos en el séptimo sello, es porque una vez que yo hice este análisis, que les voy a mostrar ahora, que se los mostré en esa serie de 3 episodios, para mí no quedó ninguna duda de que el sexto sello fue cumplido. Muchas personas dudan de que el séptimo sello fue abierto y la principal razón que yo he identificado en esas personas es que no saben de qué manera se cumplió el sexto. Entonces, el sexto sello fue cumplido a través, en gran parte, de lo que ocurrió en la era pionera. Y los hechos que ocurrieron en Kirtland, sobre todo en la dedicación y todo el entorno de lo que ocurrió en el templo de Kirtland, tienen que ver con esto. Es por eso que lo que les voy a mostrar ahora es básicamente que un paralelismo entre las dos revelaciones. Recuerden, la sección 109 es una revelación del Señor al profeta José Smith y la sección, y mejor dicho, el Apocalipsis 7 es una revelación del Señor a Juan, su discípulo. Fíjense, el presidente Nelson en abril del 2024 nos dijo lo siguiente: los aliento a estudiar esa oración que está registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Y por eso es que desde el año pasado yo comencé a estudiar con bastante ímpetu esta sección y más adelante lo hice con Apocalipsis 7. Y fíjense todas las cosas interesantes que encontré. Del lado izquierdo van a encontrar la referencia de Apocalipsis 7 y del lado derecho la de Doctrina y Convenios 109, la oración dedicatoria. Vestidos de ropas blancas, dice Apocalipsis. Doctrina y Convenios dice, limpios nuestros vestidos y mantos de rectitud. Entonces, aquí se nos está mencionando, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que hay palabras similares, se menciona claramente vestidos también en Doctrina y Convenios, y mantos de rectitud con ropas blancas. Hay una similitud. Veamos esta. En Apocalipsis dice palmas en las manos, en Doctrina y Convenios dice palmas en nuestras manos.
Veamos esta otra. En Apocalipsis dice, clamaban en alta voz, y en Doctrina y Convenios dice, unir nuestras voces, aclamaciones de alabanza. Es decir, unir quiere decir que había muchas voces y habla de aclamaciones de alabanza. Tiene que ver aclamaciones con clamaban y voz con voces. ¿Se dan cuenta? En Apocalipsis se nos dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hosana nosotros lo conocemos como sálvanos. Tiene que ver con la salvación que se menciona en Apocalipsis 7. Y el versículo continúa diciendo, Hosana a Dios y al Cordero. Menciona a Dios y menciona al Cordero. En Apocalipsis menciona a Dios, que dice nuestro Dios, y al finalizar dice, y al Cordero. Apocalipsis dice, los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Doctrina y Convenios dice, los fulgurosos y resplandecientes serafines que rodean tu trono. Ángeles lo podemos entender también como serafines, que es un tipo de ángel que se menciona en las Escrituras. Dice alrededor del trono en Apocalipsis y Doctrina y Convenios dice rodean tu trono. Similares. En Apocalipsis encontramos estos atributos y elementos, la gloria y la sabiduría, la honra y el poder y la fortaleza. Dice, para siempre, jamás. En Doctrina y Convenios encontramos las palabras sabiduría, que se repite, gloria, se repite, honra, se repite, poder, se repite, y fuerza se asemeja a fortaleza. Y dice la frase de eternidad en eternidad, similar a lo que dice Apocalipsis para siempre, jamás. En Apocalipsis dice, han lavado sus ropas. En Doctrina y Convenios dice, para que se hallen limpios nuestros vestidos. Lavado sus ropas, limpios nuestros vestidos. Tiene una similitud. Apocalipsis dice, las han blanqueado en la sangre del Cordero. Doctrina y Convenios dice, perdona las transgresiones de su pueblo y sean borradas para siempre jamás. Blanqueado la sangre podemos entender lo que es el arrepentimiento a través de la expiación de Jesucristo que podemos llevar a cabo esto. Y la oración dedicatoria, el profeta José Smith hablaba del perdón a las transgresiones del pueblo y sean borradas para siempre jamás, hablando de lo mismo, del arrepentimiento a través de la expiación. Apocalipsis dice, el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. En la oración dedicatoria dice, la fama de esta casa se extenderá, palabra que se repite, hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Entonces, cuando dice sobre la cabeza de los de mi pueblo, dice en Apocalipsis, se extenderá su pabellón sobre ellos. Es decir, la bendición se iba a extender más allá de ese templo. De hecho, hoy podemos contar con más de 200 templos actualmente dedicados y en funcionamiento. Apocalipsis dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La oración dedicatoria dice, para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas. Si yo les preguntara, ¿cuáles son los elementos que ustedes encontrarían si se encontraran en el desierto? Efectivamente, pudiésemos responder los elementos que se mencionan en Apocalipsis. En el desierto podemos atravesar por hambre, obviamente por sed, obviamente por sol y también por calor. Y lo contrario se menciona en la oración dedicatoria cuando el profeta José Smith dice, para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas. Este desierto de las tinieblas se refiere a la gran apostasía, es decir,
Ya la luz del Evangelio del Salvador Jesucristo estaba nuevamente sobre la tierra y sus llaves iban a ser, desde este momento de la dedicación, 7 días después, restauradas. Apocalipsis dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La oración dedicatoria del profeta José Smith dijo: nuestros corazones se inundan de tristezas. Tiene que ver con lágrimas en los ojos de ellos. Y continúa diciendo el profeta José Smith: a causa de sus gravosas cargas, ¿por cuánto tiempo permitirás que este pueblo soporte esta aflicción y que los llantos de sus inocentes lleguen a tus oídos? Entonces, hermanos, con estas 11 evidencias o similitudes entre ambas revelaciones, la revelación de Doctrina y Convenio 109 y la revelación de Apocalipsis 7, yo, hermanos, he llegado a conocer de manera individual, aprender por el estudio y por la oración, que el sexto sello fue cumplido en gran parte por todo lo que ocurrió en el entorno de Kirtland y también del templo de Kirtland. En esa serie hablo del campamento de Sión o campo de Israel, campamento de Israel, que también se relaciona con estos versículos. Al finalizar de este video, ustedes van a poder ver una lista de reproducción en donde les voy a dejar colgado esta serie de 3 episodios para que lo puedan verificar, porque muestro cómo en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, que es donde se habla del sexto sello, yo analizo de qué manera es posible que ya fue cumplido. Hermanos, entonces, por estas similitudes que les acabo de mostrar, es que yo soy fervoroso y con ímpetu defensor de que estamos viviendo el séptimo sello. Pero obviamente respeto a aquellas personas que pueden llegar a pensar o a decir que seguimos viviendo el sexto sello. Eso ya queda forma de cada quien de llevar a cabo este análisis. De todas maneras, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de estas 11 similitudes que yo les acabo de compartir de ambas revelaciones. Ahora, preparar al mundo para la segunda venida es uno de los objetivos del templo de Kirtland. El elder Quentin L. Cook dijo el 14 de marzo del año pasado lo siguiente: el templo de Kirtland, tanto en ubicación como en tamaño, era relativamente oscuro, pero en términos de su enorme importancia para la humanidad, fue transformador para la eternidad. Los profetas de la antigüedad restauraron las llaves del sacerdocio para las ordenanzas salvadoras eternas del Evangelio de Jesucristo. Y sigue diciendo: la aparición de Jesucristo y la restauración de las llaves del sacerdocio por parte de Moisés, Elías y Elías en el templo de Kirtland fueron necesarias para que los propósitos del Señor se cumplieran en la tierra. Ese propósito ha sido sencillo, pero elocuentemente definido, como recoger a Israel, sellarlos como familias y preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Hermanos, y ese es uno de los objetivos principales del templo de Kirtland. Su función era restaurar las llaves para que nosotros en estos últimos días pudiésemos llevar a cabo este último recogimiento previo a su venida. Ahora, hermanos, entre tantas cosas que pude leer, me encontré de que la iglesia ha sacado un podcast que se llama Kirtland, Ciudad de la Revelación, que forma parte de los documentos del profeta José Smith. Y miren lo interesante de este podcast. Dice en esta publicación del Church News del 8 de marzo del año 2023, el podcast examinará muchas de las revelaciones recibidas durante la era de Kirtland en la historia de la iglesia, incluyendo un enfoque en los notables acontecimientos que rodearon la dedicación del templo de Kirtland. Interesante. Miren una de las cosas que van a aparecer en este podcast. Acontecimientos que rodearon la dedicación del templo de Kirtland. ¿Cuáles acontecimientos? Sigue diciendo esta publicación.
Muchos santos de los últimos días que asistieron a la dedicación del templo de Kirtland experimentaron una gran cantidad de manifestaciones celestiales, incluyendo visiones, profecías, el don de lenguas y la aparición de ángeles. Estas profundas experiencias espirituales llevaron a muchos a convertirse en fuertes discípulos de Jesucristo. Así que hermanos, imagínense las cosas maravillosas que la iglesia va a publicar o ya ha publicado, porque primeramente esto se ha hecho o se va a hacer al idioma inglés. Y miren las cosas interesantes que van a aparecer o que van a salir a la luz para todos nosotros. Las manifestaciones celestiales que muchos santos tuvieron durante la dedicación del templo de Kirtland. Hermanos, qué maravilloso será cuando estos documentos, estas experiencias, estas visiones, manifestaciones celestiales, profecías, puedan llegar a nuestras manos. Ansío el momento de verdad de que esto pueda llegar a nuestras manos, porque puede aún más fortalecer este sentimiento de la importancia del templo de Kirtland para nosotros los santos de los últimos días. Dice que los episodios están actualmente disponibles en inglés. Ya están los episodios en inglés. Si alguien de la comunidad los ha podido leer o estudiar, déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones. Y estarán disponibles en español y portugués en un futuro próximo. Así que seguimos esperando con paciencia que salgan estos documentos. Ahora, hermanos, después de haberle dicho todo esto, hay una cita adicional que quiero compartirles. Y es el presidente Joseph Fielding Smith, que en el Manual de Doctrina y Convenios, en el capítulo 43, dice lo siguiente: el templo de Kirtland ocupa un lugar especial en los anales de la edificación de templos. No fue como otros templos. Se construyó principalmente para la restauración de las llaves de autoridad. Ese fue el objetivo con el que se construyó. Con la recepción de esas llaves se reveló la plenitud de las ordenanzas del Evangelio. El templo de Kirtland cumplió su misión poco después de su dedicación. Leo de nuevo esto último. El templo de Kirtland cumplió su misión poco después de su dedicación. Hermanos, si el templo de Kirtland cumplió su misión justo 7 días después de la dedicación, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué se hizo ese gasto tan grande para volver a retomar el control y el cuidado del templo de Kirtland y de otras propiedades cercanas al templo de Kirtland? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros eh, tengamos presente el templo de Kirtland, a pesar de que la misión para la cual fue construido ya fue cumplido? Hermanos, y en mi opinión personal, creo que tiene que ver con una reunión de todas las cosas que el Elder Beinart en años recientes ha hablado. Al momento de restaurar todas las cosas, creo que también teníamos que retomar también esas propiedades que hasta ese momento no estaban en poder de la iglesia de Jesucristo. Así que es tan importante, tan vital los acontecimientos que ocurrieron en el templo de Kirtland, que es por eso que yo siento que el Señor eh, dijo que era necesario volver a comprar, adquirir las propiedades, sobre todo el templo de Kirtland. Hermanos, el templo de Kirtland es un pilar fundamental en esta restauración, en esta última restauración, en esta dispensación. Muchas cosas ocurrieron, hay cosas que hoy no sabemos, pero que cuando sean publicadas al idioma inglés, al idioma español, perdón, ya en inglés está, vamos a conocer. Así que déjeme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones con respecto al video. Compártelo si te gustó y reacciona con un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido. Gracias por acompañarme el día de hoy, y yo les testifico, hermanos, que el Padre y el Hijo se le aparecieron al profeta José Smith, y que desde ese momento inició no solamente la restauración,
sino también la preparación para la segunda venida. Parte de esa preparación fue la dedicación del templo de Kirtland y la posterior visita del Salvador Jesucristo para aceptar su casa 7 días después. Testifico de que esta es la iglesia de Jesucristo. Testifico de que estamos viviendo los últimos días en preparación para la segunda venida. El Salvador vive, lo sé, y de él testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.